en Belén, ¿verdad? Mientras nos van poniendo una cita ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Yo quiero que usted el día de hoy note lo importante que son los datos históricos, ¿verdad? Porque el Cristo que tenemos es un Cristo histórico, ¿verdad? El problema de la religión es hacer a un Cristo místico, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver nosotros es que desde los tiempos antiguos estaba preparado ya este gran regalo para la humanidad. Amén. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, vamos a leer este versículo. Luego vamos a hacer la oración y entramos de lleno a nuestra plática de hoy. Amén. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cierre sus ojos. Hoy agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, de poder meditar en ella, de que traigas a nuestro corazón el enriquecimiento, la edificación por medio de tu Espíritu Santo. Hoy queremos agradecerte que estamos juntos, que nos has amado, Señor, lo suficiente, que tienes propósito tan eterno, tan grande para nosotros, y sabemos que tú lo vas a cumplir. Gracias, Señor. Nosotros hoy te bendecimos, te damos las gracias, porque un día, Señor, al Hijo de Dios le diste un cuerpo humano, a través de ese gran milagro de la encarnación. Y era todo, Señor, porque tú tenías tu propio plan, el plan de la salvación, para redimirnos, Señor, para que un día te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús, bendice tu preciosa iglesia. Amén, amén, amén. Aproximadamente como unos 700 a 800 años escribió el profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías. En Isaías 7:14, antes de que nos lo ponga, mi hermana, déjeme decirle el caso de lo que mencionó aquí el profeta Miqueas, ¿verdad? Decía acerca de Belén, ¿verdad? Que no iba a ser ella la más pequeña entre todas, porque en ella nacería el Mesías prometido, ¿verdad? El Señor en Israel, el que iba a ser Señor en Israel. Cuando nosotros vemos la escritura desde el principio, vemos en Génesis, en Éxodo, vemos la figura de un Cristo que Dios había prometido, ¿sí? Que lo iba a enviar para hacer un trabajo gigantesco, un trabajo único en su especie, ¿verdad? Y a través de ello traería salvación en nuestras vidas. Amén, amén. Y tenía que ser Belén de antemano. Belén es parte de Judá. En Belén de Judá ocurrieron algunas cosas, algunos acontecimientos marcados en las escrituras como preponderantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes alguno de ellos? El más importante es el hecho de que el rey David haya nacido allí en Belén, ¿verdad? El rey David era de la tribu de Judá. A Judá se le profetizó desde tiempos antiguos que de él vendría el Cristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Y en este caso nace David, se convierte en rey,
y Dios le dice a través del profeta Natán que él le iba a edificar casa. Amén. Y esa casa, marcándose la historia, ¿verdad?, fue la casa de Judá. Pero lo más importante es que ahora somos nosotros, el verdadero Israel, la familia de Cristo. Amén. Como parte de lo que Dios le había prometido al rey David. Pues este Cristo es un Cristo histórico, ¿verdad? Es un Cristo al que la misma humanidad lo considera, mi hermano, en estos tiempos. La misma humanidad con datos históricos, ¿verdad?, que el diablo ha querido trabajar para ir borrando todos los aspectos históricos. Sin embargo, Dios, a través de las Escrituras, ha querido conservarlo, y por medio de la fe de su pueblo, que nosotros podamos entenderlo, mi hermano. A lo mejor un día usted vaya a ir a Belén, cuando vaya a Israel, ¿verdad? Me invita también. Pero usted se va a dar cuenta cómo los aspectos religiosos tomaron a Belén, ahí donde nació el Señor Jesucristo. Tomaron allí en Jerusalén, donde está la roca, donde está la cueva donde crucificaron al Señor. En todo, mi hermano, le han dado una tipografía completamente religiosa. Pero nosotros estamos aquí obrando y trabajando por medio de la fe, ¿verdad, mi hermano? Porque por fe andamos y no por vista. Amén. La profecía desde Génesis 3:15, donde Dios había tomado a Adán, a su esposa Eva, y tomó a la serpiente. Si nos la pones por favor ahí. En esa profecía es la primera donde se menciona la venida del Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la profecía? La primera profecía, Génesis 3:15, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿A quién cree que se lo dijo? A la serpiente. ¿Sí? Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, el diablo. Amén. Le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañal, pero ella te herirá en la cabeza, ¿verdad? Y eso es lo que dice en la carta en Primera de Juan, donde dice que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Si realmente nosotros, hermano, viéramos lo que hizo Jesús, el beneficio que trajo para la humanidad, mi hermano, más que un sistema religioso, más que un asunto de formas, de luces, de colores, de fiestas, de comidas, de agrupaciones, mi hermano, todo esto va mucho más allá, súper importante. O sea, para nosotros esto vale mucho más que el oro. El hecho de que Dios haya cumplido, fíjese bien, que Dios haya cumplido en Cristo lo que había dicho a través de la ley, a través de los salmos, a través de los profetas, ¿verdad? Porque el Señor lo cumplió. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Nosotros somos un pueblo que hemos salido de la cristiandad, ¿sí? Somos un pueblo que tenemos un trasfondo religioso, pero un día la chispa de Dios por ahí se generó en nuestro espíritu y vinimos a la vida, llamados de las tinieblas a la vida, ¿verdad? Y nosotros consideramos a un Cristo, el Mesías prometido a Israel, ¿verdad? El deseado de las naciones, ese Cristo obrando en el tiempo de hoy con todo poder, mi hermano,
No crea que se convirtió nada más en esto, en fiestas, en danzas, en Cristos chiquitos y grandotes, ¿verdad? No, mi hermano, sino en el Señor que un día nació en nuestros corazones para darnos vida. ¿Verdad que sí? Un día nació en el pesebre de nuestro corazón y empezó a sacar la basura y nos dio vida. Y convirtió una Navidad, que quiere decir nacimiento, la convirtió en una Navidad continua, eterna, una Navidad que no abandona, no una temporada que comienza y termina y de repente a la gente se le olvida. ¿Sí? La Navidad, desde que tú le creíste al Señor, comenzó en ti. Hoy vamos a ver un detalle interesante. ¿Tenemos por ahí la diapositiva? Bueno, todavía no la pongan la diapositiva. Aquí lo importante, yo quiero relatarte algunos aspectos interesantes de este Cristo histórico. Ve conmigo a Mateo capítulo 1 y lee conmigo. Yo no quiero citar esto porque sean los días que apuntan donde la gente, donde las iglesias hablan acerca de la Navidad, porque ahorita vamos a ver que efectivamente Jesucristo no nació en diciembre. Y luego ustedes se van a preguntar, pues entonces, ¿por qué celebran a Cristo? ¿Verdad? ¿Por qué lo celebran? ¿Y quién fue el que nació el 25 de diciembre? Muy bien. En el versículo 18, Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya humanamente había un problema, porque María estaba comprometida con José. ¿Quién era José y quién era María? Bueno, pues los dos eran descendientes de la línea del rey David. Era necesario que así fuera. Amén. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta es una anunciación, así se le conoce. Vino el ángel Gabriel hasta un lugar, hasta una aldea insignificante que se llamaba Belén, Efrata, y toma a una muchachita menor de 17 años y la saluda. Le dice: salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, él no lo dice así, pero sí es cierto que existen estas palabras, ¿verdad? Salve María. Elizabeth le dice: bendita tú entre las mujeres, y le dice: bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver ahí en Lucas capítulo 1. Lo que el ángel le anuncia a María es que iba a recibir la sombra del Altísimo y que iba a quedar embarazada. Es un gran problema, ¿verdad, hermano? Es un gran problema, porque ¿cómo es posible que una mujer pueda quedar embarazada si estaba comprometida con José, pero no se habían juntado, ¿verdad? Por eso es que José quiso dejarla secretamente, porque era un hombre justo,
Pero estando él dormido en sueños, le dice el ángel: no temas, lo que en ella es engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto se le estaba anunciando a un hombre, pero los que hoy estamos en Cristo vemos lo importante que es que se estaban cumpliendo los tiempos, todo lo que los siglos habían anunciado, ¿verdad? Se estaba cumpliendo en ese momento. Una mujer virgen quedaba embarazada y era necesario que esa mujer fuera virgen, era requisito, porque Isaías 7:14 dice: el Señor mismo les va a dar a ustedes señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Muy bien. Versículo 24. Vamos a irnos hasta el 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Se le quitó las dudas, aunque el diablo seguía trabajando aquí, ¿verdad? No es cierto, José. Lo que parece que oíste del ángel Gabriel, pura mentira. Como somos atacados nosotros en algunos aspectos de nuestra vida, ¿verdad que sí dudamos? Sí. Pero él quiso creerle. Era un hombre justo, era un hombre de fe. Así comenzó lo que hoy se conoce de una manera bonita, la Navidad, mi hermano. Claro que la Navidad, lo más importante, mi hermano, sí era un nacimiento, pero no el nacimiento del pesebre, ¿verdad? Que un día San Francisco de Asís lo armó por primera vez hace siglos atrás, despuesito de la Edad Media, mi hermano. Sino lo más importante es que era que el corazón humano lleno de pecado un día se convirtiera por medio de la fe en un pesebre donde el cual el Hijo de Dios naciera y ocurriera el milagro de la salvación. ¿Usted lo cree? El pesebre estaba sucio, ¿verdad? Así como nuestro corazón estaba sucio, y un día el Hijo de Dios vino y sacó toneladas, vino y sacó camiones de basura, mi hermano, y las sigue sacando todavía. ¿Sabes para qué? Para que a través del nuevo nacimiento tú tengas salvación y vida eterna, para que vivas una vida nueva. Entonces, ¿quién fue el que nació el 25 de diciembre? Que la gente celebra, que la cristiandad celebra, que la tradición celebra. ¿Quién es, hermano? Déjeme contarle lo que el Señor dice. Todo comienza en Génesis capítulo 11, ¿verdad? Con un hombre llamado Nimrod, ¿sí? La Biblia nos dice muy poquitas cosas respecto a él. Nos dice que era un gran cazador delante de Jehová. Pero lo que nosotros vemos después en las Escrituras es lo que la misma tradición y las leyendas y la historia humana dice acerca de Nimrod, ¿verdad? Porque Nimrod era descendiente de Canaán, ¿sí? Canaán tuvo varios hijos, Acuz, Misraim, ¿verdad? Es Cus, Misraim, el último, son 4, no me acuerdo del otro, pero el último fue Canaán. Pero el descendiente más importante de ahí fue este personaje
grábeselo, se llama Nimrod, ¿verdad? Poderoso cazador ante Jehová, el hombre cuya tradición dice que fue el hombre más altanero, ¿verdad? El hombre más orgulloso, el hombre que fue usado por el diablo para crear lo que hoy es la religión más importante, la religión más popular del día de hoy. ¿Sí? Esta religión no nació ni en Roma ni en Jerusalén, nació allá, despuesito del diluvio, en la tierra de Sinar, ¿verdad? Todos los hombres hablaban un solo idioma, mi hermano, un solo idioma. Y él se lanzó como el primer gobernante, ¿sí? Y los invitó a todos a hacer una torre para darse un nombre humano, mi hermano, para que toda la gente pudiera recordarlos. Y efectivamente comenzaron la torre. Y en esa torre Dios hizo un juicio, porque mandó los idiomas. A partir de ahí todos los que estaban trabajando ahí ya no se entendían. Nacieron los idiomas y los dialectos humanos, y esa torre quedó inconclusa. ¿Cómo se llama esa torre? La Torre de Babel, que después se fundó ahí Babilonia, y Babilonia llegó a ser la ciudad más odiada por Dios, por el nacimiento de las religiones paganas del mundo, mi hermano. Pues resulta que Nimrod y su madre tuvieron un hijo. ¿Sí me oye bien? Así dice la tradición. Nimrod y su madre Semiramis tuvieron un hijo llamado Tamuz. ¿Sí? Y cuando fueron esparcidos, bueno, antes de ser esparcidos, dijeron que ese niño había nacido de manera virginal, ¿sí? Y que ese era el Hijo de Dios, porque Satanás conocía la profecía de que tendría que nacer. Y esto es importantísimo, hermano, porque esa religión ha mandado a mucha gente al infierno, mi hermano. Esa religión ha tenido contentos a la gente, los conforma, los entretiene, ¿verdad? La gente dice: ¿yo para qué quiero a Cristo? Yo tengo mi religión. Cuando el Señor nos dice: tienes que nacer de nuevo. Si usted va, fíjese bien, ahorita vamos a regresar, ya no vamos a regresar a Mateo, vamos a ver a Lucas. Nada más quiero que vaya a Ezequiel capítulo 8. El ministerio de Ezequiel, ese ministerio se dio no en Jerusalén ni en Israel. Ese ministerio se dio en Babilonia. ¿Qué le parece? Ese ministerio tan importantísimo que nosotros vemos el libro de Ezequiel tan enriquecido, fue a partir de todas las visiones que el Señor le dio a Ezequiel cautivo allá, ¿verdad? Y lo traía en espíritu y le decía: mira, así pasaron las cosas, por eso es que ustedes están cautivos allá. Y Ezequiel lo sabía. Ezequiel, Daniel y Jeremías, de la misma época. Amén. Léalo usted y cheque todos los tiempos, y efectivamente los tres tienen su ministerio casi igual, ¿verdad? Jeremías, antes de que viniera Nabucodonosor y se llevara al pueblo cautivo a Babilonia, la tierra de los caldeos, ¿verdad? Daniel, en los palacios del rey de Babilonia, por pura gracia, la gracia de Dios. Y Ezequiel, entre los cautivos de Israel. Amén. 8:1 dice así:
En el sexto año, en el sexto mes, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se postró sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo era puro fuego, mi hermano, y de sus lomos para arriba parecía bronce refulgente. ¿Sí? Dice que él, bueno, vamos a leerlo porque está muy interesante, no quiero tardarme mucho, pero dice, ya, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi casa, de mi cabeza. Por eso creemos que Ezequiel era tenía un voto de nazareo, porque tenía el pelo largo. Y si usted mira la vida de otro hombre como Samuel, también tenía el pelo largo, y Sansón tenían el pelo largo, porque obedecían a un voto llamado ¿cómo? Nazareo. No tiene que ver con Jesús Nazareno, Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios. ¿A dónde? A Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Sabe cuál es esa imagen, mi hermano? La imagen que provoca a celos. ¿Conoce usted el obelisco? Digo, pues sí conoce la flor, ¿verdad? ¿No conoce los obeliscos? Bueno, los obeliscos es como un poste grande, ¿sí? Hay uno en Washington, hay uno en Buenos Aires, y el más visto está en la Plaza de San Pedro, en Roma, ¿sí? Imagínese un poste grandísimo, de 4 lados y termina en un pico. Es el obelisco. Esa es la imagen de celo, ¿verdad? ¿Y qué representa? Pues la imagen de la fertilidad, mi hermano. Es un símbolo fálico, ¿verdad? Y Dios lo odiaba, porque no es el miembro del hombre el que produce la reproducción humana, ¿sí? Es Dios el que genera la vida. Más adelante dice así, versículo 4, y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. La gloria estaba con Ezequiel, ya estaban en Jerusalén, y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás peores abominaciones. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, escarba ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Estaba en la casa de Dios, ¿sí? El pueblo completamente lleno de apostasía. Y delante de ellos, lo peor, dice, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y estaba Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, hombre. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones
mayores que estos hacen. O sea, iban en aumento las abominaciones. ¿Cuál era la primera? La imagen del celo, en la entrada de la puerta de la casa de Dios. La segunda, 70 ancianos, entre los cuales estaba Hazanías, el hijo de Safán, y las paredes pintadas de imágenes, de ídolos, de serpientes, de bestias, de demonios, mi hermano. Y ellos traían el incensario y estaban adorando. Pero ahí va una peor. Ahí va una peor. Versículo 14: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Por qué es peor esta, mi hermano? Ahí estaban adorando al Hijo de Dios, ¿sí? De ese Dios falso, mi hermano, que ha envuelto en tinieblas a todo el mundo. Estaban adorando a Tamuz, el hijo de Nimrod y de Semiramis, que había pasado, ¿verdad? Había pasado a través de los pueblos. Y ese Tamuz, mi hermano, cuando él murió, dice la historia, las leyendas y la tradición, él murió y a partir de ahí empezaron a adorarlo con un árbol. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Por medio de un árbol. Y a partir de ahí se genera, mi hermano, lo que hoy conocemos como la Navidad actual, celebrando a aquel que nació un 25 de diciembre, ¿verdad? Nosotros no adoramos, yo sé que este pueblo no adora a Jesús en este tiempo, pero nada más una cosa recuerde, que nosotros somos parte de este mundo, que vivimos en medio de todos los aspectos mundanos, mi hermano. La Navidad es mundana, ¿verdad? Pero como Dios es Dios que saca provecho de todo lo que hay, mi hermano, y bajo todas las cosas Él tiene el control, entonces nosotros somos beneficiados de alguna manera. ¿Quién está de vacaciones ahorita? Gloria a Dios, diga gloria a Dios por este tiempo de Navidad, ¿verdad? Por los tamales y por todo lo que se genera, mi hermano. Fíjese bien, la pregunta es, entonces, ¿cuándo nació Jesús? Según la Biblia. Según la Biblia. Ahora sí, pónganos la imagen, y yo quiero que ustedes lo tengan bien presente. Si van a Primera de Crónicas, capítulo 24, todo lo que había en el corazón del rey David de llevar el arca de la casa de Obed Edom hasta un lugar donde él le había hecho allí en la ciudad de David. 15:24, Primera de Crónicas. Estos son los datos que se nos van a dar, mi hermano, para nosotros saber la fecha, o aproximadamente la fecha en que nació el Señor Jesucristo, o al menos para que nos digan histórica y bíblicamente que Jesús es 15:24, que Jesús no nació en diciembre como lo dice la tradición, lo dice la religión. Dice también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Ya había tomado a todos los levitas
que los levitas eran la heredad de Dios. Durante muchísimos años, siglos, mi hermano, el pueblo abandonó a Dios, abandonó la ley, la adoración. Durante mucho tiempo se dio a adorar a Baal. Baal es otro nombre de Tamuz, ¿verdad? Y Baal existe hoy, en este tiempo, mi hermano. Cuando Dios levanta a David, entonces David dice: ya está el arca, a ver, todos los levitas, vénganse. Ya uno los puso servidores de todo tipo, mi hermano. Pero entre los levitas había un grupo que eran los hijos de Coat, ¿verdad? Donde nació Moisés, su hermano Aarón, y tomó a Aarón y lo puso como sacerdote por pura gracia, no creo que él lo merecía. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón, ¿verdad? Y los hijos de Aarón, Eleazar y Tamar. Tuvo dos hijos que murieron porque ofrecieron fuego extraño, mi hermano. Pero de esos dos, si usted se graba esos nombres, usted los va a ver en la historia. Va a ver cómo corren las dos líneas sacerdotales, una por medio de Itamar, la otra por medio de Eleazar. Pero lea conmigo. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio, y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y también con Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. A ver, pongan atención. Los repartió por sus turnos. Esto es muy importante. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de las casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas fueron 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los, o sea, mezclados, quiere decir, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar, que eran los hijos de Aarón, hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc y el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes y de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, designando por suerte. A ver, diga por suerte. Ahí le va. Una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Comenzamos. ¿Sí? Comenzamos. Dice así: la primera suerte tocó 15. Qué caray, les dije 15, ¿verdad? Es 24. Discúlpeme. De todas maneras, mi hermano, dijo el Señor: el que lee, entienda, ¿verdad? No se preocupe, mi hermano, empezando el año, a partir del segundo o el tercero, desde Génesis hasta Apocalipsis, en 50 sesiones, ¿sí? Desde las 11 de la mañana, vamos a agarrar media hora o 40 minutos. Y usted va a ser todo un letrado en Biblia, ¿sí? Eruditos. A ver, 24:7. La primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías. 3, Arim. 4, Seorim. La quinta a Malquías. La sexta
Mijamín, la séptima, Acos, la octava, ya no le voy a decir más, quiero que se quede en Abías. Amén. Comenzando desde el mes de Abib, el primero del año judío. Vaya a Lucas capítulo 1. Ya voy a acabar, hermano, no se preocupe. Solamente quiero que entienda, qué bueno si usted toma nota, qué bueno si usted puede un día también, no es para demostrarle a todo mundo esto es más para usted, mi hermano. Vaya a Lucas capítulo 1. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la orden octava? Abías. Abías. ¿Sí? Ese sí nos interesa. ¿Sí? En el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. O sea, la octava. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero, ¿cuál era el problema? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran viejitos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Dónde estaba el santuario del Señor? ¿Dónde se ofrecía el incienso? Entras al atrio, después del altar de sacrificios, luego está el lavacro y entras al lugar santo. Al lado derecho, la mesa de los panes de proposición. Al lado izquierdo, el candelabro. Y enfrente, el altar del incienso. Y de aquel lado del altar del incienso, ¿qué hay? Un velo espeso, grueso, que impedía que entraran. Todo el que muriera, el que entraba moría, hermano, el que brincaba ese velo. Tienen que llegar hasta el altar de oro, el altar del incienso. ¿Para qué? Para ofrecer el incienso. Y eso era a diario. Bueno, pues aquí dice la historia que le aparece un ángel al lado derecho del altar. ¿Sí? Es como si estuvieran viendo ustedes el altar aquí. El ángel estaba ahí. ¿Cuál era un arcángel? ¿Qué fue lo que le dijo? Dios ha escuchado tus oraciones. Vas a tener un hijo. Y ya le dice las características del hijo. Iba a ser grande delante de Dios, iba a ir delante del Mesías, preparándole el camino al Mesías. Pero él dice: ¿y cómo sabré esto si yo soy viejo, mi esposa también? Oye, de veras, le dice el ángel, como ya eres viejo y no me creíste, vas a quedar mudo. Y cuando salió, después de terminar, él sale y la gente dice: ¿por qué no habla este? Ha de haber visto tuvo una visión y efectivamente no hablaba, ¿verdad? Versículo 22, cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, permaneció mudo. Cumplidos los días de su
ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días, fíjese bien, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cómo es posible que siendo viejita se escondió 5 meses? Pero estaba gozosa porque decía: Dios está quitando mi afrenta. ¿Verdad? ¿Qué pasó 6 meses después? Versículo 26. El 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. ¿Qué más le dice? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué le parece? Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Ya sabemos lo que el ángel le dijo, que iba a quedar encinta, pero que el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuántos meses habían pasado? Que le había anunciado a Zacarías que iba a tener un hijo. 6 meses después. ¿Le parece ese dato? Grábeselo bien. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Quién saludó a Elizabeth? María. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿quién era la criatura? Juan el Bautista. Saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, Elizabeth, y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María se quedó allí hasta que nació Juan el Bautista, porque duró 3 meses ahí. ¿En dónde? Déjeme decirle que Elizabeth se había ido a las montañas de Judea. ¿Por qué? A lo mejor por pena, porque no es tan cómodo ver a una viejita embarazada, ¿verdad? Va, se oculta, María va y la visita y ocurrieron estas cosas. Versículo 56, se quedó María con ella como 3 meses después y se volvió a casa. Cuando volvió María tenía 3 meses de embarazo y Juan el Bautista acababa de nacer. ¿Le parece bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O me regreso? ¿Sí? Muy bien. Vamos, yo quiero que vean esta imagen. Ya va a acabar, diga, qué bueno. ¿Sí? ¿Sí alcanza a verse? Bueno. ¿Alcanzan a ver la palabra Nissan? ¿Sí? A ver, hagan su dedo así. Ahora giren en las manecillas del reloj. ¿Sí? En las manecillas del reloj es así. ¿Sí? En las manecillas del reloj dice Nisar. El segundo mes, ¿qué? Iyar. El tercer mes se llama Simán.
El cuarto mes se llama Tamuz. ¿Le parece familiar? El otro mes se llama Ab. ¿Cómo se llama el otro? Elul, Tisri, Hesban, Kislab, Tibet, Sebat y Adar. Estos son los meses del año judío. Pero se fija, Nisan está entre marzo y abril. ¿Sí alcanzan a verle? ¿No? Mire, marzo, o sea, Nisan corresponde a marzo y abril. Y Iyar o Ibar, Iyar corresponde ¿a quién? Abril y mayo. Sivan corresponde ¿a quién? Mayo y junio. Tamuz corresponde a junio y julio. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Les parece aburrido esto? Muy bien. Vamos a ver, muéstreme el primer mes, Nisan. Ahí comenzaron las primeras dos órdenes sacerdotales. ¿Sí? Iyar, la tercera y la cuarta orden sacerdotal. Todavía no le tocaba ¿a quién? A Zacarías ministrar. ¿Sí? ¿De qué orden era Zacarías? Abías. ¿Sí? En el mes de Sivan le correspondía 5 y 6, orden sacerdotal, según David los había puesto, Primera de Crónicas 24. ¿Sí? Pero en el mes de Tamuz le correspondía a la séptima y a la octava orden. ¿Cuándo se embarazó Elizabeth? Después del mes de Tamuz. Termina Zacarías de ministrar y se junta con su esposa y se embaraza en el mes de Ab. ¿Le parece bien? ¿Sí? Porque él ministra en el mes de Tamuz, es de la octava orden sacerdotal. Si usted entiende esto, si no lo entiende ahorita, no se preocupe, usted puede volver a preguntarlo. Se pregunta. ¿Podemos ir? Vamos, lo voy a tomar unos minutos. Vaya Primera de Crónicas 24. Ya no le voy a leer todo el capítulo. Versículo 7. ¿Sí? La primera suerte le tocó ¿quién? A ver, díganme todos. Joyarib. Y la segunda a Jedaías en el mes de Nisan. Luego, ¿qué sigue del mes de Nisan? A ver, ayúdanos, hermano César. El segundo mes. Bueno, el segundo mes. ¿A quién le tocó? ¿Sí? A Harim y a Seorim. ¿Sí? Era en el segundo mes, era de 15 días cada quien. En el tercer mes, ¿a quién le tocó? A Harim y a Seorim. Y la cuarta, ¿sí? ¿Vamos bien? Muy bien. La tercera a Harim y la cuarta a Seorim. La quinta a Malquías y a Mijamín. La sexta a Mijamín.
A ver, otro versículo. La séptima le tocó a Cos. La octava le tocó a Abías. ¿Ya? Lo está ubicando a Zacarías. Él era de la orden de Abías. Solo quiero que cuente los meses usted. ¿Sí? Ahí están las 8 órdenes. Muy bien. Vaya a la imagen. Terminó en el mes de Tamuz. Terminó Zacarías de ministrar en el templo. Él sale, va con su esposa se embaraza en el mes de Ab. ¿Sí? Empiece a contar 6 meses, que fue cuando empezó el Señor Jesucristo como semillita en el vientre de María. Cuente de ahí 6 meses. ¿Sí? Ab, Elul, Tisri, Hesban, Kisleu, Tebet. ¿Cuántos van? 6. A ver, vamos a contar de nuevo. 6 meses, que fue cuando se embarazó la Virgen María. ¿Sí? Ab. Sí. Acuérdese que son 6 meses, acaba de embarazarse Elizabeth. ¿Sí? Ab, Elul, Tisri, Hesban, Kislev, Tebet. En ese mes el ángel se presenta. ¿Sí? El ángel se presenta con María y le anuncia que va a quedar embarazada. En ese mes quedó embarazada María. ¿Le parece bien? Díganme quién no está entendiendo. ¿Sí? ¿Tú, Carlitos, no estás entendiendo? Bueno, lo voy a repetir la última vez. ¿Sí? Ubícate en el mes de Tamuz. Ahí termina Zacarías de ministrar en el santuario, ¿verdad? Porque él era de la orden de Abías, ¿verdad? Y él termina su ministerio y va con su esposa, se embaraza en el mes de Ab. De ahí cuenten 6 meses. Ab, Elul, Tirri, Hesban, Kisleu y Tibet. Ahí se embaraza la Virgen María. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró el embarazo del Señor Jesucristo? Diga, 9 meses. No creo que fue diferente al de nosotros. A ver, empiece a contar desde Tisbet. A ver, cuéntele con su dedo al lado derecho. 1, 2, 3 en el mes de Adar, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elul. ¿Sí estamos bien? A ver, él nace en octubre. Se me hace que nos brincamos ¿sí? Porque él nace en Tisri, hermano. ¿Sí? Nuestro hermano César nos había dicho la vez pasada que él había nacido en la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesucristo nació entre septiembre y octubre, mi hermano. ¿Sí? Y usted lo está contando con sus dedos para que se dé cuenta. Estas se las voy a pasar la voy a poner en pan de vida. ¿Sí? Ahorita lo importante es que usted entienda por qué el Señor Jesucristo no nació en diciembre. Y entonces, ¿a quién celebra la cristiandad en diciembre? ¿Quién era, mi hermano?
era Tamuz, al que aquellas mujeres estaban endechando a Tamuz. ¿Sabe lo que significa endechar a Tamuz? Le lloraban. Le lloraban a Tamuz. Endechar quiere decir llorar. Lo adoraban, hermano. Queremos ver desde un punto de vista a un Cristo histórico, a un Cristo que está marcado en la Biblia, y la Biblia es palabra de Dios y es autoridad para nosotros, ¿verdad? Y lo más importante es que anhelamos que todos los hijos de Dios tengan una base. A lo mejor usted la puede sacar de otros. ¿Tú tenías, hermano César, otra manera? Son 2 meses de Adar. Es un equivalente. Así es. Pero gloria a Dios, mi hermano, es que, como decía Juan hace rato, lo importante es que Jesús ha nacido para nosotros, ha nacido para el pueblo. Ya ocurrió en nosotros el tiempo del milagro, hermana Griselda. El milagro ya se ha dado, el milagro de la salvación. Para nosotros ni siquiera nos importa que haya nacido en septiembre o en octubre o en mayo. Esto no es importante. Hoy quisimos darlo como un dato nada más, para que se sepa que nuestro Señor Jesús es un Dios histórico. Él lo dijo, Él lo cumplió. ¿Está conmigo? Gloria al nombre de Jesús. Hay muchos aspectos históricos que podemos nosotros mencionar, mi hermano. Yo creo que se va a cumplir lo que dijo un día el apóstol Pablo. Se va a cumplir. Ahora vemos por espejo, ¿verdad? De una manera borrosa, pero entonces veremos cara a cara, ¿verdad? Hoy sabemos en parte, pero entonces se va a saber lo que Dios conoce acerca de nosotros. Nosotros un día, nosotros tenemos la esperanza de verle, de estar con Él, de gozarnos con Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y queremos que usted se vaya documentando, que se vaya preparando. Dios quiera y ponga en su corazón ese deseo de poder venir a las pláticas dominicales, hermano. Queremos aprovechar. No va a ser ni el primer domingo ni el segundo. Nosotros vamos a estarles avisando ahí, pero sí queremos que a partir de 50 sesiones podamos nosotros tener un panorama más amplio de ver lo que es la historia, de ver lo que es la geografía, ¿verdad? De ver todos los aspectos que nos muestra la Escritura, que le pueda servir a usted como base, ¿no? Porque usted ha creído. Ese Dios es un Dios hermoso, que se preocupó por usted, que estuvo pendiente de usted desde antes de que usted naciera, antes de que te formara en el vientre. Yo ya te había visto, dice el Señor, ¿verdad? No crea que usted fue un accidente, ¿verdad? O porque hayamos nacido a partir de una violación. No es así. Todo lo tiene Dios controlado, mi hermano. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que formamos parte de un propósito. Amén. Y Dios va a cumplir ese propósito. ¿Usted lo cree, mi hermano? Dele un aplauso a nuestro Dios. Póngase en sus pies, vamos a orar. Te damos gracias a ti, Señor,
nuestro Padre, nuestro Dios, el Dios de toda salvación, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo, el que quiso estar con nosotros. Y lo cumpliste, precioso Dios. Lo cumpliste de una manera poderosa y perfecta. Gracias por ese Cristo amoroso. Gracias por ese milagro, no solo del nacimiento, que un día el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, sino de a nosotros nos hiciste nacer de nuevo, Señor, para vivir la vida nueva. Llénate de gloria, Dios poderoso. Toda la honra sea para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén.